¿Estás pensando en comprarte un coche eléctrico? Lo primero que queremos decirte es que, aunque su precio de venta sigue siendo superior al de los vehículos de combustión interna, existen ayudas públicas, tanto a nivel estatal, Plan Movea, como autonómico. Pero eso no es lo más importante, sino el ahorro que experimentarás en consumo. Para que te hagas una idea, para un consumo de unos 15.000 kilómetros al año, puedes ahorrarte entre 700 y 1.200 euros aproximadamente, dependiendo de la tarifa contratada. Por no hablar de su mayor eficiencia energética, casi el doble de la de un vehículo normal, y de la reducción en emisiones de CO2. También su mantenimiento es más barato. Olvídate de aceites, lubricantes, transmisiones mecánicas. Y su autonomía crece año a año. Lo segundo que queremos hacer es contarte lo fácil que es instalar un punto de recarga en tu garaje, contarte sus ventajas y resolver algunas de tus dudas. ¿Debo pedir permiso a mi comunidad? ¿Se pueden negar? Según la ley, lo único que debes hacer es informar a la comunidad de propietarios y al administrador, nada más. Y no pueden impedírtelo, ya que el consumo de electricidad que realices solo lo pagas tú. ¿Y si la plaza es alquilada? En ese caso, lo único que deberás hacer es pedir permiso al arrendador. ¿Y qué pasa en el caso de que sea en régimen de concesión? Pues deberás ver si existe un protocolo de actuación al respecto o no. ¿Qué requisitos técnicos necesito? Lo único necesario es que haya un punto de suministro de 230 a 400 voltios de corriente alterna con conexión a tierra, cuadro general de mando y protección y equipo de medida. ¿Y si mi garaje no está en la misma comunidad que mi vivienda? En ese caso, deberás solicitar un nuevo punto de suministro a la empresa distribuidora. ¿La instalación requiere de proyecto eléctrico? No te preocupes. Si contratas nuestra solución integral Recarga Vehículo Eléctrico, nosotros lo hacemos todo por ti.